Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días, mejor no me acostumbro todavía. Bien, vamos a seguir con nuestro paisaje del Castillo Dor, en Austria. Vamos ya por la cuarta sesión. Tenemos muy avanzado el tema, casi, para no tocar ahora mismo todo lo que es el cielo, las montañas, que es lo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Y hoy me quiero dedicar un poquito más, vamos a buscar los contrastes aquí en el agua, vamos a tratar de resolver un poco, vamos a definir el puente por dónde va. Y ya vamos a centrarnos un poquito más en esta zona, igual que el otro día estuvimos centrados aquí. Vamos a centrarnos hoy en la parte de abajo para ya ir buscando los contrastes definitivos. Diríamos la sensación de cuadro igual que cuando hicimos la primera mancha, el primer claroscuro o la primera grisalla. Ya queríamos tener una idea inicial del cuadro. Pues bueno, pues tenemos que ir buscando y generando, sin terminar nada, la idea general, manteniendo la idea general de lo que queremos. Así que vamos a toda esta zona y vamos a trabajar hoy todo esto de aquí. Vamos a ver. Vamos a empezar con unos oscuros que tenemos aquí, en esta parte, que tenemos colores, son oscuros, pero son cálidos y fríos. O sea, tenemos una sombra proyectada en el agua, aquí, de fríos, más luego tenemos unos cálidos. En fin, vamos a ir resolviendo eso un poco y luego vamos buscando los tonos aquí en el agua que vamos a ir trabajando, insinuamos a eso y vamos a ver cómo nos va quedando la cosa. Venga, vamos a trabajar un poquito con un pincel recto, vamos a trabajar en principio, sí, cuadrado, para definir las zonas de agua. Venga, con este pincel vamos a hacernos un tono oscuro. Tenemos el cálido y el frío. Pues venga, partimos de un violeta, nos hacemos como un violeta. Un violeta que va a tener dos tendencias, una cálida y una fría. Voy a buscar la fría. Con azul ultramar nos buscamos, por ejemplo, para hacer violeta que no sea muy saturado, es decir, que no tenga mucha luz. Vamos a echarle carmín. Vamos a echarle carmín en principio. Esto sería con mucha luminosidad. Lo apagamos un poco. ¿Con qué lo apagamos? Estamos con un violeta, pues le podemos echar, por ejemplo, un verde limón y lo apagamos. Vale. Lo aclaramos un poco, a ver qué color nos da. Creo que habrá que hacerlo más oscuro. Un poco más, para oscurecerlo. Y un poco más de verde. Ahí. Vamos a ver qué tonos vamos consiguiendo aquí. Y si nos va gustando. Cogemos, aquí hay una línea que viene aproximadamente aquí. Que es la que nos delimita esa zona. Bien, pues entonces empezamos a oscurecer. Aquí tenemos uno grande aquí hacia abajo, un reflejo de esta zona oscura. Ahora le cambiaré un poquito el tono, no lo voy a dejar así. Pero vamos a ir preparando esto. Aquí tenemos otro. Y en medio uno más cálido. Bien, ya vamos a empezar. Voy a empezar a darle un poquito de movimiento aquí. Ok. Luego tenemos aquí unas líneas como de movimiento del agua, más oscura.
Y aquí iremos cambiando de tono. Ahora vamos a buscarnos, aquí también tengo el frío, aunque es más oscuro, es otro tono, que ahora vendré y lo daré. Vale, vamos a buscarnos ahora ese más cálido, que es este mismo color, pero le vamos a echar en este caso vermellón. Y tenemos un color más cálido, de tendencia más cálida. Es un poco más claro que el anterior, es decir, o le echamos un poquito de naranja para aclararlo, así mejor. Vemos la diferencia aquí, el contraste de lo que queremos que nos quede en el cuadro. Bien, y vamos a empezar por aquí a jugar un poco. Vale, esta zona también más cálida. Ahora le daremos distintos tonos. Y ya aquí abajo nos vamos a los azules, pero esa zona podemos decir que aquí un poquito más claro. Lo aclaramos con naranja, un poquito de blanco para enfriarlo, que no sea tan cálido. Y un poquito más claro para estas zonas que vienen aquí en medio. Vale. Ahí me falta ahora uno oscuro. Aquí que va a llevar. Vale, esa zona es muy oscura, por lo tanto, eso es lo que tengo que buscar ahora mismo, aunque después le demos otras pinceladas. Vamos a ir construyendo aquí los colores estos del agua para luego venirnos aquí. Bien, pues tenemos aquí abajo un azul, yo diría que es Prusia, como un azul Prusia. Aquí abajo, bastante oscurito, por cierto. Y lo quebramos con este rojo, sería el rojo oscuro, el complementario, pues lo quebramos aquí con este color anterior. Le echamos un poquito de blanco. Y lo vamos mezclando con este. Vamos entrando aquí, un poquito más claro. Vale, nos lo vamos llevando aquí. Vale, como color general. Luego aquí nos vamos a llevar otra línea que viene de aquí a aquí. Que luego llevará un clarito. Vale, vamos a ir mezclando aquí un poco que se vea. Bueno, esto está bien. Vale. Vamos a empezar a darle. Nos vamos a llevar debajo, justo debajo del este, con otros tonos, ya que nos vienen de reflejo de arriba, con rosado y demás. Limpio el pincel. Esto es solamente una aproximación al color de aquí, del agua. Bien, empezamos allá arriba, se me va al cobalto, un cobalto claro, el último término, con blanco. Un poquito quebrado, con un poquito de naranja.
Y este tono tiene que ir ya por aquí, por esta zona. Tenemos que situar y ubicar bien el puente que va aquí. Y esto que lo tenemos aquí debajo. Vamos a dejar con ese color allí al fondo. Aquí lo vamos a oscurecer un poquito más, mezclándolo con este. Aquí, justo al lado de la casa. Tiene unos reflejos. Vamos a recortar aquí el barco. Vale. Esta zona de aquí. También le podemos dar con este. Vale. Ya vamos encajando eso. Aquí podemos darle ahora con otro color más clarito, pero cambiando de tono. En vez de azul cobalto, el azul Prusia. Un poquito más luminoso aquí. Vale, nos vamos ahora con un color igual que el cielo. Aquí en primer término, aquí abajo. Voy a limpiar el pincel primero. Un color como el cielo, que era un blanco. Lo mezclamos aquí con un poquito de vermellón. Lo mezclamos un poco con el color del agua. Lo hacemos de forma un poco así. Vale. Un poquito ahí de movimiento. Y aquí al fondo. Ok. Bien, ya tenemos una idea aproximadamente aquí. Ahora le voy a meter unos tonos más hacia un rosita que tengo de las montañas, con un poquito de amarillo, para hacer unos reflejos aquí en el agua.
Aquí irá la sombra del barco. Ahora definiremos también un poquito el barco, pero primero tenemos que resolver. Tenemos uno, tenemos aquí otro. Y aquí otro. Vale. Tenemos el reflejo. Aquí vamos a cambiar algunos tonos. Vamos a cambiar aquí ahora a un violeta, pero más rojizo y más claro. Más rojizo con este rojo escarlata. Y más claro. No es tan claro, es más oscuro. Pero como lo voy a trabajar de forma muy suave, espero que me funcione bien. Más rojizo y más oscuro. Bien, vamos a meterle ahí uno oscuro ahora. Vamos a ir metiéndole aquí uno oscuro con azul Prusia y rojo oscuro. Que se correspondería con esta oscuridad que vamos a tener aquí de todos estos árboles. Aquí un poquito más oscurito para acentuar esta sombra. Un poquito más aquí. Ahora le haremos toda esa masa. Vale, creo que hemos definido bien esa zona. Vamos a insinuar un poco el puente. Lo dejamos así ahora mismo y vamos a insinuar el puente. Bien, para insinuar el puente tenemos que ayudarnos de algún tiento o algo, una barra que nos permita hacer unas líneas rectas. Vamos a ver. Bien, en principio quiero hacer una línea
no muy marcada, sino simplemente señalar por dónde va. ¿Color que vamos a utilizar? Bueno, pues podemos utilizar con el mismo azul cobalto, le vamos a añadir un poquito de sombra tostada, como no vamos a tocar blanco. Vale. Y tenemos, que era justo aquí encima, donde lo vamos a poner aquí. Es aquí. Justo donde lo teníamos. Y tiene una tendencia hacia arriba. Es decir, es un poco inclinado hacia arriba. Vamos a marcar ahí el puente. Las divisiones, unas son más anchas, otras más estrechas. Pues vamos a aquí, una doble línea. Así, un poquito más ancho. Y no voy a poner la base del puente, no la voy a poner ahora mismo. Me interesa que se quede así. Solamente vamos a marcar con más oscuro. Vamos a marcar la sombra que proyecta en el agua el puente. Un color un poquito más oscuro. Y lo vamos a tener desde aquí aproximadamente hasta aquí. Es un poquito más alto. Llega justo a la base esta de aquí. Pues venga, este sí debe de estar recto. Ahí. Quizás un poquito más bajo. Ahí, y un poquito más oscuro. Ok. Vale. Bien, vamos a ir a adornar un poquito los exteriores, lo que está rodeando la edificación. El Castillo d'Or. Pues venga, un pincel más pequeño. Y vamos a ir trabajando esa zona. Vamos a ver, un pincel más pequeño como puede ser este. Y vamos a ir trabajando toda esa zona. Un azul oscuro totalmente con el azul Prusia, sombra tostada. Y vamos a hacer aquí como un negro que nos recorre toda esta zona de aquí.
Vale. Bien, vamos a pintar encima. Vamos a pintar el tejado. El tejado, que lo podemos poner de este mismo color oscuro. La parte esta superior. A ver si yo consigo. Vale, este va a ser de otro color. Esto lo vamos a subir un poquito más hacia arriba. Ahí. Vale, llevamos media hora, paramos. Como siempre, media horita, un descansito, vemos lo que estamos haciendo y volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Bien, chicos, creo que va correcta. En principio va correcto. Hay aquí como una especie, estas cosas no se ven si no las ves de lejos. Tenemos esta cara de aquí. Esto tiene
como una cúpula aquí de triángulo, o sea, como un cono hacia arriba. Sobresale muy poco, casi no se aprecia. Pero aquí abajo sí se viene un poquito más aquí. Ok, ahora pintamos esa zona y vamos a pintar esta de aquí. Nos vamos a un violeta y vamos a intentar sacarlo de aquí. Fijaros que lleva sombra tostada, ¿vale? Le voy a añadir blanco para aclarar este tono un poco. Y ahora lo que hago es llevármelo otra vez hacia el azul. Es un poquito más clara que la anterior. Es con los mismos tonos que tenemos ese oscuro. Pero ahora le vamos a dar nosotros aquí un tono distinto para simular esta zona que le está dando el sol. Bien, esto lo tendríamos que subir arriba. Esto debería de ser un poquito más bajo y tirar totalmente casi recto hacia acá. ¿Vale? Bien, si vemos luego un problema de perspectiva, lo corregimos. Y aquí le vamos a dar un poquito así de esa forma. Y aquí vamos a poner un tono un poco más violáceo de aquí arriba. Mezclamos aquí arriba. Aclaramos un poco. Tiene que ser como un violetita. Aquí para insinuar estas luces de aquí que tiene este triángulo que os he comentado antes. Ahí. Y vamos a poner aquí unos destellos que tiene como siguiendo el tejado. Así. Que tenga ahí algo de movimiento. Vale. Bien, me voy a ir con el barco ahora. Me voy a ir, no a la mar, sino me voy a ir. Vamos a tocar aquí un poquito, que esto entra un poquito aquí. Ahí va. Vale. Luego tenemos que tocar esa cara con otro color. Bien, vamos a ir formando un poco el barco que lo estamos perdiendo. Por lo menos vamos a recuperar el dibujo. Vamos a ver. Tenemos el... A ver, por aquí, si yo quito esto, recupero un poco el dibujo. Ahí tenemos el dibujo del este. Vale. Venga, empezamos con un azul ultramar. Lo mezclamos aquí, vamos a la parte más oscura, que es el lateral este del barco. Vale. Bien. Ahora cogemos el oscuro. Primero un toquecito de amarillo. No, primero vamos a darle aquí con un poco de color. Cambiamos a un color totalmente distinto. Vale. Y ahora nos vamos
orilla de la popa. Nunca he sido yo marinero. Construyendo poco a poco. Ahora vamos a mezclar con el color del agua, la parte de abajo, azul Prusia. Lo mezclamos aquí un poquito para darle como una transición al color. Y vamos a poner aquí. Que luego aquí bajamos. Vamos a ir metiendo esos amarillos. Un amarillo en principio muy quebrado. Cojo el ocre amarillo. Le doy con un poquito de violeta que ya tengo en el pincel. Pintamos este lado de aquí. No quiero hacerlo muy rígido. Vamos a hacerlo un poquito así. Le ponemos la sombra esta que va a reflejar aquí. Le ponemos un amarillo intenso luminoso. Que luego rectificaremos. Un poquito más oscuro con el naranja. Vamos a ir vistiendo esto de aquí. Luego lo pondremos más luminoso. Pero para ir haciéndonos una idea. Vale. Y ahora ponemos la vela. La vela es un azul, también parece Prusia. Vamos a ponerlo Prusia. Un poquito quebrado y oscuro. Aunque luego trabajaremos otros colores. Bien, y la línea que llevamos aquí es esta. ¿Vale? Y un poquito más clara en la parte posterior. Esto solamente son pruebas, chicos. Es ir definiendo sitios. Vale. Ok.
Ya lo tenemos ubicado, seguimos con otra cosa. Vale, un poquito de aquí, de reflejo en el agua. Un poquito más de claridad. El color que pusimos antes amarillento. Aquí unos destellos. Poca cosa. Aquí no vamos a complicarnos la vida ahora mismo. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Y venga. Bien, vamos a seguir con con el edificio. Vamos a ir montando ahí algunos otros tonos que estoy viendo. Por ejemplo, en la casa le vamos a poner un azul Prusia luminoso al color del edificio, en sombra. En vez de blanco, utilizamos un color más vale. Arriba un poquito más claro, más sonrosado. Vale. Bien, vamos a pintar ahora esa cara de ahí, que tenemos también los dos colores. Uno más sonrosado y este, el azul Prusia, como principal del color de la sombra de aquí. Ahora le damos los distintos matices con un tono más sonrosado. Un poquito más clarito. Y vamos a ir dándole aquí, incluso un poquito más claro. Vale. Un poquito más claro. Más claro aún. Vale. Un poquito más azul Prusia en la parte de arriba. Más oscuro en la parte de arriba. Siempre más oscuro en un lado. Más claro en el otro.
así. Ahora vamos a insinuar. Aquí le falta una línea blanca dándole el sol. Vale. Por lo pronto, a ver el efecto que tenemos. Sí, vale. Bien, ¿qué más cosas? Vamos a ir aclarando un poco más el mar. Aquí tenemos otros tonos claros, cálidos, aquí abajo. Vale. La sombra, aquí vamos a darle, aprovechamos aquí este color. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos una línea oscurita que pertenece aquí al este que yo os dije. Vale. Bien, vamos a trabajar un poquito este árbol de aquí. Vamos a cogernos como un verde, vejiga, con un poquito de amarillo y con rojo. Y vamos a ir dando aquí unas pinceladas para simular esto de aquí. Ese árbol. Y un poquito esto de aquí. Vale. Por aquí tenemos distintos tonos oscuros para este árbol que hay aquí encima del puente. Con unos verdes que van hacia arriba, que los vamos a fabricar con amarillo y con el azul Prusia que tengo aquí. Y este lo vamos a quebrar con un poquito de rojo. Lo calentamos con un poquito de naranja. Y vamos a este de aquí. Vale. En la parte de abajo es anaranjado. Y en la parte superior esto será más claro.
Y en la parte superior tenemos unos verdes más claros, como puede ser el verde limón, tal cual, lo vamos a poner tal cual, con un poquito de blanco. Estos son detalles casi de terminación, pero es que quiero ir viendo cómo queda el efecto. Vale. Aproximadamente. Y aquí le vamos a meter también un poquito de verde para iluminar esta zona que le está dando el sol. Vale. Ok. Vamos a darle un poquito al mar. El barco lo voy a desenfocar un poco. No me gusta que esté ahí, aunque está en primer plano, pero quiero integrarlo con el resto. Por lo tanto, voy a coger un pincel de abanico y en seco voy a borrar un poquito, integrarlo con la pintura, como a desenfocarlo. Luego lo repasaremos, pero no lo quiero ahí tan notorio. Quiero integrarlo ahí con el resto. Luego le daremos. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos todavía aquí reflejos en el agua. Voy a definir un poco más esto de aquí, con unas líneas oscuras de agua. Unas líneas oscuritas por aquí, que hace aquí como un movimiento. Como que ha pasado por ahí un barco. Otras líneas oscuritas por aquí. Vale, y vamos a meterle algunos destellos más en el agua. Con un pincel un poquito mediano. Vamos a meter los colores del cielo, blanco, con este rosita que nos había dado del vermellón. Un poquito más. Y es un azul. Vamos a meterle aquí más. Más azul. Conforme se aleja, más azulado. Vale. Y allí al fondo, más azulado todavía. Encima por la parte de atrás. Y nos venimos aquí. Así me gusta.
Vale. Vamos a darle aquí otro tono un poquito más. Con el azul Rusia también. Con unos reflejitos. De esa pared. Bien, chicos, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya tenemos insinuado nuestro puente. Le hemos dado ya otros colores a la edificación. Tenemos resuelto la idea que queremos de agua. Hemos insinuado el barco. Pues tenemos más que suficiente. Ahora lo tenemos todo, el cuadro lo tenemos emparejado, ¿no? Todo prácticamente está a la misma fase de terminación. Pero ya se va viendo el cuadro, ya tenemos más clara todavía la idea de cuadro. El próximo día volveremos otra vez a las montañas, intentaremos avanzarlas más. Si se quedan bien, si no se quedan bien tendremos que volver. En fin, pero ahora ya tenemos todo igualado de nuevo, igual que cuando hicimos con la grisalla, y ahora ya ir en fases terminando poquito a poco, saltando de un lado a otro. Pero ya tenemos lo que queremos de cuadro, la idea, las luces, la sombra, la ambientación y la atmósfera que envuelve todo el paisaje, incluso la temperatura del paisaje. Chicos, nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Venga, muchísimas gracias y nos vemos. Chao.